Buenas tardes. Estamos aquí reunidos con el profesor Eduardo Madrigal Muñoz de Costa Rica para celebrar hoy 22 de noviembre el Día Mundial de la Música y una ocasión muy especial para reflexionar sobre esta tarea de hacer música y de difundirla en ambientes que a veces no son muy propicios para música de un nivel que requiere una consideración y una cultura y una preparación previa para poder ser gustada. Eh, yo voy a dejarle ahora la palabra a nuestro amigo para que él nos cuente su experiencia en Costa Rica, en el museo en el cual, muy interesante, en el cual hay una cantidad de actividades, una de las cuales es un grupo de músicos que tocan instrumentos antiguos y música antigua, tardomedieval, renacentista y barroca. Eh, Esto es muy interesante porque nosotros en Fundarte 2000 siempre hemos tenido la idea de la importancia de la difusión de este tipo de música, si bien habitualmente en el Día de la Música queremos que no solamente sean intérpretes latinoamericanos, sino también música latinoamericana, y el año pasado han participado con una cantidad de obras de autores americanos. Así que no son nuevas las referencias que nos pueda hacer ahora nuestro amigo, pero sí de una manera más ordenada para nuestros oyentes, de modo que sin más te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de esta experiencia. Sí, muchas gracias, Elina. Debo empezar agradeciendo la invitación para participar en este coloquio y también señalar que ya es el segundo año que hemos grabado para ustedes, con nuestro grupo de música renacentista. Hemos enviado ya videos para celebrar el Día de la Música. Eso ha sido una experiencia pues, muy linda, entablar contacto con ustedes y nos parece sumamente valioso. Y yo creo que hay una tarea a la que nos tenemos que dedicar los músicos, que la mayoría de los músicos no nos dedicamos, y es a pensar nuestra profesión. Tenemos que reflexionar sobre nuestra profesión, en qué consiste lo que hacemos, cuál es nuestro posicionamiento en la sociedad y cuál es nuestra meta como profesionales, que somos de una disciplina. Entonces, generalmente solemos creer que nuestra misión en el mundo es únicamente tocar o cantar, hacer música y nada más, pero es mucho más complejo que eso. Tenemos toda una función social y toda una labor social que cumplir, porque somos parte de una sociedad y tenemos un posicionamiento en esa sociedad. Yo en realidad soy un gran enamorado de la música antigua. La comencé a practicar desde los 17 años. Soy violonchelista moderno, básicamente, pero me he dedicado a estudiar muy a fondo, en particular lo que es la música del Renacimiento y del Barroco también. Siempre he sido un apasionado y un convencido de que la música hay que tocarla con los instrumentos de su época, porque es lo que permite lograr la expresividad que esa música realmente buscó en su momento. Específicamente la música del Renacimiento es ineludible tocarla con los instrumentos de su época porque los instrumentos de ese tiempo eran muy particulares y una gran cantidad de ellos posteriormente cayó en el desuso. Y ya el barroco ya es diferente porque ya son prácticamente los mismos instrumentos que hay ahora, entonces se puede tocar con los instrumentos modernos, pero si se toca con los instrumentos de su época definitivamente adquiere un sabor diferente y un carácter diferente. Entonces es básico, es fundamental. Entonces yo por muchísimo tiempo, como digo, desde muy joven me he dedicado a hacer este tipo de música, me ha resultado muy atractiva, siempre ha sido una fascinación para mí escuchar la música del Renacimiento, de la Edad Media, del Barroco, he tocado con numerosos grupos que se han formado acá en Costa Rica. Lamentablemente acá en Costa Rica no tenemos un programa de formación de música antigua, como sí existen en otros países de Latinoamérica, entre ellos Argentina. En México también hay, pero acá en Costa Rica curiosamente no hemos logrado
consolidar un programa de formación en este campo. Sin embargo, han sido bastantes los colegas que se han interesado. Ha habido también muchos que han viajado al exterior y que en este momento residen en otros países y que se dedican a la música antigua también y son excelentes instrumentistas o cantantes también. De manera que se ha venido realizando una labor de difusión muy importante por décadas, desde que estamos todos involucrados en esto. El primer grupo de música antigua, de música del Renacimiento, que existió en Costa Rica, se fundó en el año de 1973 y lo fundó un profesor de matemáticas que ya falleció, se llamaba Enrique Góngora. Era una persona sumamente ingeniosa y sumamente erudita y como músico amateur se dedicó a tocar la flauta dulce y promovió que otros músicos se involucraran también, que otros aficionados iguales a él, casi siempre académicos, se involucraran, y también involucró músicos de la orquesta sinfónica y a gente venida de Europa y demás, de manera que el grupo fue muy interesante. Y luego se empezaron a fundar otros grupos, por ejemplo el Conjunto Universitario de Música Antigua, que fue el primero que tuvo la intención de profesionalizar la música antigua en Costa Rica en 1983, 82, 83, puede haber sido. No se logró lamentablemente en esa época, y posteriormente han habido numerosos grupos que se han dedicado a profundizar en la materia. En lo personal, yo fundé este grupo que tenemos en este momento. Por supuesto, hay otros colegas haciendo música antigua también en el país. El grupo específico con el que hemos tenido la ocasión de contactarnos y de cooperar lo fundé en el año 2011. Empecé con algunos alumnos que tenía en aquel momento de viola de gamba, y posteriormente ha ido cambiando, la gente ha ido circulando. El ambiente musical, no sé cómo será en Argentina, pero acá en Costa Rica suele ser un poco inestable. La gente se está un par de años en un grupo, luego se va, luego viene otra gente y se está así como en un constante cambio. Entonces la gente que está ahora no es la misma que estaba al inicio, pero creo que sí hemos logrado consolidar una agrupación interesante de unos 5 o 6 años a esta parte, y hemos podido ir realizando un proceso de crecimiento que nos ha permitido, considero yo, llegar a un buen nivel de interpretación. Y como mencionamos también, nos hemos dedicado a estudiar bastante a fondo los aspectos relacionados con la interpretación de la música antigua, y puedo decir que me siento muy satisfecho de los logros obtenidos. Entonces, evidentemente esta música es muy poco conocida, no solamente en Costa Rica o en nuestros países, sino a nivel mundial. Generalmente cuando se piensa en música antigua se suele hablar del barroco principalmente, y se dejan de lado otros periodos históricos, pero lo cierto del caso es que existen otros periodos que fueron muy importantes en la historia de la música. En lo personal considero que es muy importante que existan este tipo de agrupaciones, porque así le ofrecemos al público la posibilidad de tener contacto con otros periodos de la historia de la música que no son solo el clasicismo y el romanticismo, que es lo que generalmente tocan las orquestas sinfónicas o los ensambles de instrumentistas modernos, y que dejan de lado, por un lado, la música contemporánea, lo que se ha escrito del siglo XX en adelante, y por otro, lo que se escribió de la época de Johann Sebastian Bach para atrás. Todo eso ha quedado como en el olvido. Prácticamente cuando yo era estudiante, el Renacimiento era un capítulo del libro de la historia de la música y nada más. Y no, prácticamente se tenía la idea implícita de que era algo que había existido, que era una época que había existido para preparar el camino para épocas mejores, y esas épocas mejores son el clasicismo y el romanticismo. Y después de eso, lo que sigue no vale la pena ni mencionarlo prácticamente, y la historia de la música se termina con Claude Debussy, literalmente, lo cual es escandaloso, yo diría, porque la música no se termina ahí, ¿verdad? Y definitivamente anteriormente al barroco también hay tesoros musicales que son muy importantes y entonces merecen ser rescatados. Entonces el público está acostumbrado a asistir a los conciertos sinfónicos, a las óperas, también a conciertos de música de cámara, que son cada vez más raros de ver porque por razones económicas muchas veces la gente no quiere hacer música de cámara porque no es pagada, etcétera. Entonces hay una serie de factores condicionantes que limitan
el acceso del público a la música, pero lo importante de resaltar es que el público tiene acceso a la música de un periodo histórico muy reducido, que no va más allá de 150 años, de 1770-80 a 1900. Y eso es muy escaso, porque la pura verdad es que la historia de la música es mucho más amplia que eso y es mucho más rica que eso. Entonces considero que es fundamental que existan agrupaciones que le den difusión a otros periodos de la historia de la música. Acá en Costa Rica hay varios colegas que están haciendo música antigua, hay otros grupos que hacen, por ejemplo, barroco del siglo XVIII, hay gente que está tocando mucho siglo XVII también, y incursionan a veces un poco en el siglo XVI, pero no mucho, y nosotros somos los únicos que estamos dedicándonos casi enteramente al siglo XV y XVI. Entonces, considero que hemos hecho una labor importante en la medida en que es necesario que el público tenga acceso a la música de esta época. Lamentablemente no hay nadie que haga edad media temprana. El grupo que está remontándose más atrás somos nosotros y llegamos al siglo XV, esencialmente, sí, como el final de la Edad Media y todo el Renacimiento. Pero también nos está faltando eso. Entonces yo creo que es una labor importante dar a conocer este periodo de la historia de la música. Llevamos a cabo una labor amplia tocando en muy diferentes espacios, tocamos en museos, tenemos por suerte un gran apoyo de parte del Museo Calderón Guardia, que es donde solemos grabar los videos, pero además también tocamos en otros espacios, por ejemplo el Museo del Jade, el Museo Nacional, hay galerías de arte que también organizan conciertos, tocamos en casas de la cultura, en iglesias, hay ermitas, por ejemplo, que organizan temporadas de conciertos en diferentes ciudades del Valle Central de Costa Rica, y de manera que nos desplazamos por una cantidad de regiones. Y lo interesante es que siempre tenemos un público muy entusiasta, muy amante de la música, y salen generalmente muy positivamente impresionados con lo que hacemos. Esto lo digo porque puede existir un poco la creencia o el temor que tenemos a veces los músicos de que lo que nosotros tocamos no le gusta a la gente, pero eso no es cierto, definitivamente, y que entre más atrás esté la música que tocamos, entre más atrás en el tiempo esté, no, menos le va a gustar a las personas. Eso no es así. Hemos notado que la música del barroco y del renacimiento le puede tocar fibras muy profundas a las personas en la actualidad, y que es una música universal y que conserva su vigencia pese a la cantidad de siglos que han pasado. Gracias por esta referencia. Eh, yo quisiera preguntarte y continuar estas reflexiones sobre una palabra que has repetido muchas veces: el público. El público es una entidad difusa. Solemos hablar del público de actividades culturales, de actividades académicas, de fútbol, de una cantidad de cosas, y difícilmente podemos darle un perfil. Uno de los problemas que yo creo que tienen estos proyectos que nos interesan tanto, que es el de promover la música en toda la amplitud de su registro histórico, tiene que ver con cierta dificultad, me parece, de perfilar a qué tipo de público nos dirigimos. Porque me parece que hay como y no lo digo solamente por Argentina, que es un país que conozco más, pero sí he estado en muchos otros países, trabajamos con gente de México, de Brasil, de Colombia. Me parece que el problema es que resulta difícil determinar el perfil de las personas que pueden interesarse de una manera persistente. No una vez escucho una cosa, ya bueno, porque se dio en mi barrio, porque se dio en mi iglesia. Mi experiencia en Argentina, la experiencia que tenemos en Argentina, es que esas cosas no funcionan del todo. Una iglesia hace un concierto con un organista de primera para tocar
algunas músicas pre-bajianas, y va un montón de gente, se llena, pero claro, son los fieles. Esas Claro. personas después no van a otro concierto. Yo recuerdo un año que fue muy importante desde el punto de vista de la cuestión de la promoción de los escuchas de interpretaciones en órgano. Los organistas estaban sintiendo que perdían pie porque ¿quién te escucha un concierto de órgano? En Buenos Aires hubo una movida cultural apoyada por el gobierno, pero fundamentalmente por las iglesias, para que se tocara en órganos históricos muy importantes, en más de 30 iglesias de Buenos Aires. Yo en aquel momento hacía crítica musical y fui a varios, o sea, 10. Realmente sumamente interesante y todos con gente. Pero cuando uno se daba cuenta, había una pequeña trampa. Si uno iba a una iglesia luterana, eran los fieles, eran todos luteranos. Y el organista se sentía obligado a tocar alguna música luterana, aunque sea una al final, como fuera. Si era una iglesia católica, bueno, era lo mismo, eran los feligreses de esa iglesia. En resumidas cuentas, sí, hubo miles y miles de personas que fueron y escucharon una excelente música de órgano con excelentes interpretaciones. Pero de eso no surgió una movida de interés por la música de órgano en sí misma, ¿no? Esto me ha dado que pensar porque fue un esfuerzo muy grande que no se volvió a repetir. Otro de los casos que también se han visto es el de las llamadas músicas medievales. Acá en Buenos Aires hay una tradición de hacer un fin de semana medieval, digamos, ¿no? Desde las comidas, los vestidos, algunas interpretaciones de poesía medieval, y también, por supuesto, de música. Desde luego, multitudinarias. Pero si uno luego abre en un concierto de música medieval, bueno, el público que tiene es completamente otro, muy reducido, etc. Yo creo que esto, no sé cuál es tu idea, me gustaría conocerla, pero me parece que esto es parte de la desmotivación que tienen las personas de continuar durante mucho tiempo en un grupo o en un proyecto de música de cámara. Personalmente he conocido bastantes intérpretes, sobre todo pianistas, que les interesaba la música de cámara, eh, pero que no han podido hacer una carrera. Si no tocas a Chopin o a Liszt, me parece que no te escucha nadie. Y si tú quieres llenar el Colón con música de cámara, qué sé yo, con Forever, no, pues no pasa nada. A veces ni siquiera el Salón Dorado, que tiene capacidad para 300 personas. ¿Cómo llenas 3.000 personas si no tocas, no sé, Beethoven o Chopin, ¿no? Por muy famoso que seas como pianista, ¿no? De modo que me parece que este es un problema. Hace un tiempo comentábamos con unos profesores de música que los conciertos de cámara están desapareciendo y tú lo acabas de comentar también. Están desapareciendo porque no hay público. Claro. La gente no se interesa mucho por ir a un concierto, va si es gratis, pero no se lo tiene que pagar. Eh, o sea, le gusta mientras está, pero no tiene esa cultura que tiene un hombre, digamos, un músico de que, bueno, yo siempre que puedo escucho Chopin o siempre. Una de las características interesantes es ver la audiencia que tienen las radios que se dedican a la música clásica, ¿no?
lo dicen como saben que se apagan cuando ponen una música contemporánea, ¿no es cierto? Por ejemplo, música aleatoria. La Claro. gente escucha las dos primeras notas y apaga. Entonces, es toda una cuestión cultural, me parece, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar, ¿qué opinas? Sí, eso es completamente cierto. Bueno, por supuesto, el ambiente musical puede ser muy distinto en Argentina con respecto a Costa Rica. Sin embargo, eso que me estás diciendo, Celina, sí lo vivimos acá en Costa Rica, por ejemplo, con las óperas. Los operistas que se dedican a promover la puesta en escena de óperas, dicen que si una ópera, si ellos montan una ópera y no hay solistas extranjeros y el elenco es enteramente nacional, si cobran una entrada para arriba de cierto monto y no es una ópera conocida, no llega nadie. ¿Mm? Hay que tocarles, hay que ponerles en escena la Traviata o la Tosca o la Bohème, es decir, una de las óperas más conocidas que pueden no superar la cantidad de dedos que tiene uno en la mano, ¿verdad? Pueden contarse con los dedos de las manos, y es la única forma de atraer al público. El público se vuelve muy conservador y se vuelve muy apegado a sus 5 o 10 óperas, y de ahí no Es sale. cierto lo que estás diciendo y mi experiencia, que ya tengo unos cuantos años, es que esto ha empeorado. Cuando yo era jovencita, comencé a ir al Teatro Colón a ver ópera, que había temporadas, eran 16, 17 óperas por año. eh, Había una mayor cantidad de, de variantes, diríamos. No demasiadas óperas modernas, una, dos, como mucho. Pero sí te diría, por ejemplo, todos los años se daba Wagner. Claro. Y a lo largo de 12 o 15 años te podrías haber escuchado 3 o 4 veces la tetralogía completa. Hoy Por- por- eso ya no se da más. mm, Pero no solo porque tal vez sea muy caro traer a los cantantes extranjeros, no creo que eso sea en el fondo tan decisivo, o porque no los haya, claro. Hoy no hay una Kirsten Flagstad, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay que ver, Brunilda, bueno, ¿quién? No claro. es tan fácil, ¿no? De modo que esto puede ser, pero yo creo que es que sencillamente también la sensibilidad del público se ha ido reduciendo a esas óperas que tú has mencionado, básicamente las italianas de mediados del 19. Verdi, Donizetti, y parece que ahí acabamos. Incluso obras de Verdi, como Hernani o como Falstaff, ya no se dan. Por supuesto. De modo que creo que hay una decadencia en el gusto y en la cultura musical en nuestra época. No sé qué piensas tú, me gustaría conocer tu opinión. Bueno, vuelvo sobre lo que dije de que nuestros ambientes musicales pueden ser muy diferentes, porque acá en Costa Rica sí hemos tenido más bien una diversificación de las óperas. En lo que va del siglo, se han puesto en escena óperas que nunca se habían hecho. Por ejemplo, hemos podido escuchar mucho más Mozart que antes. Hará unas 2 décadas se hizo el estreno nacional de Las Bodas de Fígaro, por ejemplo. Las Bodas de Fígaro nunca se habían puesto en escena en Costa Rica. Y claro, hay que considerar que Costa Rica es un país mucho más pequeño que Argentina, y definitivamente no nos podemos comparar con el ambiente musical de un Buenos Aires, está el Teatro Colón y todo lo que comentamos, ¿verdad? Sin embargo, más bien hemos venido viendo, porque han habido también iniciativas privadas de gente que se ha dedicado a poner en escena óperas sin apoyo estatal, porque en Costa Rica las artes han venido funcionando con apoyo estatal prácticamente desde fines del siglo XX. No hay casi iniciativas privadas, pero a inicios de este siglo se empezaron a dar iniciativas privadas que pusieron óperas en escena, entonces tuvimos una diversificación de óperas. Ya de pronto podíamos ver Rossini, podíamos ver La Flauta Mágica,
Claro que aquí lo que tenemos es una ópera al año que ponía en escena la Compañía Lírica Nacional estatal, pero entonces con estas otras iniciativas privadas ya podíamos escuchar otras óperas y más bien se ha venido produciendo una diversificación. Entonces el público ha cambiado en Costa Rica, me parece que ya se ha abierto más a escuchar otras cosas y se ha entonces estimulado la posibilidad de escuchar también otros estilos musicales como el barroco, el renacimiento, etc. Anteriormente también se daba mucho, cuando yo me iniciaba en la música, que era muy difícil atraer al público. Si de entrada, si uno cobraba, no llegaba a la gente, y si no había tampoco pues, un solista extranjero o alguien invitado, si era un grupo nacional, tampoco llegaba público, era muy difícil. Eh, pero sí puedo relatar una experiencia que sucedió hace poco, la tuvo la gente de danza. Los bailarines se ganaron una beca de Iberescena y con el dinero hicieron un sondeo, pagaron una empresa de encuestas que les entrevistara al público que les llegaba a las presentaciones de danza y descubrieron que la mayor parte de la gente que iba a ver danza contemporánea eran bailarines. O sea, prácticamente se estaban presentando para verse entre ellos. Y el resto de la gente que les llegaba eran o ingenieros o profesionales técnicos muy, muy alejados del campo de las artes que sentían la necesidad de ir a ver arte precisamente porque en sus vidas profesionales no tenían ninguna relación con la cultura humanística. Vivían solo metidos en lo técnico y en números y en más números. Entonces, tengo una necesidad de ir a ver algo artístico, algo diferente y algo humanístico. Entonces eso es una experiencia que los músicos no la hemos tenido, no hemos hecho un análisis de quiénes son las personas que nos llegan a ver a nuestras presentaciones. Sería Ahora importante, bien, sería sí, eso importante. es claro, bueno, es parte de lo que hablamos de que los músicos tenemos que pensar nuestra profesión y nuestra posición en la sociedad y nuestra función en la sociedad. Lo que yo he podido experimentar, lo que yo he podido vivir como experiencia en todo lo que tengo de estar haciendo música antigua, es que aquí en Costa Rica lo que nos funciona no es tanto tratar de crear un público, porque eso también nos preocupaba mucho en mis inicios como músico, que nos llegara gente. De hecho, yo una vez, cuando tenía 18, 19 años, fundé mi primer ensamble de música antigua y en alguna ocasión hice un concierto, creo que en la Plaza de la Cultura, en el Museo del Oro, me parece recordar, y estaba conversando sobre el tema con este señor que menciono que fue el fundador del primer grupo de música antigua en Costa Rica, don Enrique Góngora, y don Enrique me preguntaba, y le llegó público, así como muy preocupado, porque efectivamente era una preocupación de los músicos de aquella época que llegara la gente. Sin embargo, yo he venido viendo una transformación en el ambiente musical de Costa Rica, en el público específico. Ya tenemos mucho más movimiento, hay mucho más salas de concierto que organizan actividades, y esas salas, lo importante a resaltar es que tienen un público ya formado. Hay gente que siempre va a los conciertos de esas salas, no importando qué tipo de música sea la que se interpreta. Entonces, si uno, por ejemplo, eh, tiene contacto con determinada galería de arte que hace conciertos, o con determinado museo que hace conciertos, o con una universidad o una capilla o algún lugar donde se hacen conciertos periódicamente, tiene un público asegurado. El público es diferente, eso sí, en cada sala, porque ellos tendrán cada sala tendrá su público ya formado y será gente de su vecindario o gente que tiene contacto con la persona que promueve los conciertos, gente que ellos invitan, etcétera. No es el mismo público el que va a llegar a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, que el que va a llegar al Museo del Jade, pero en todos los casos es público fijo, que ya le pertenece a la sala. Entonces un poco el secreto es saber escoger las salas en donde hay un público establecido, porque también me ha pasado
que he organizado conciertos en salas, en auditorios, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, donde uno esperaría que podría llegar público y no llega público o no llega tanto público porque no son salas establecidas. En cambio, en la misma universidad pueden existir otros auditorios que sí tienen temporadas de conciertos establecidas y conocidas. Esto pasa mucho en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Ah, En claro. la UNAM tiene ya su sede, su ciclo en la zona cultural y, bueno, nunca te falta público para lo que sea, porque son conciertos o danza o teatro, siempre hay público. Acá en Argentina, sobre todo para música instrumental de todo tipo, hay dos, ahora están un poco venidas a menos, pero han tenido mucha importancia, dos asociaciones, la Wagneriana y el Mozarteum argentino, eh, que tienen, como tú dices, ¿no? Sus salas y su ciclo, también la Fundación Beethoven. Y entonces, bueno, sí, evidentemente, como la gente va y va, aunque, porque tiene la idea de que aunque no sepa qué es lo que va a escuchar, si es en esa sala será bueno. Esa es un poco la idea, ¿no? O sea, hay como ya un preconcepto a favor de que si en esta sala va a tocar este conjunto o este intérprete, no puede ser malo. Por Y, supuesto. y la música no puede ser una basofia. Entonces, esto es muy importante. Bueno, yo creo que para ir cerrando nuestra charla, te quisiera preguntar un poco por los proyectos. Proyectos a futuro, bueno, la pandemia nos ha afectado gravemente. Nuestro grupo de música antigua de concierto de violas era mucho más grande de lo que aparece en los videos que hemos enviado en estos últimos 2 años a la fundación de ustedes. Éramos, de hecho, ha habido épocas en que hemos llegado a ser hasta 9 integrantes, pero por razones de tipo sanitario, que la gente ha tenido que confinarse y mantenerse a distancia, etcétera, pues muchos compañeros no se han querido volver a integrar. Entonces, el desafío para el año entrante, por suerte la pandemia ha venido retrocediendo mucho acá en Costa Rica, tenemos cifras cada vez más bajas de contagios, vamos a ver qué nos trae el 2022, porque también se han relajado un poco las restricciones y parece que algunos dicen que podría venirse una cuarta ola en el 2022. Entonces, dependiendo de lo que pase, probablemente ya tendremos la posibilidad de reintegrar a más compañeros. Mm, entonces, también claramente vamos a estar condicionados a eso para ver cómo vamos a funcionar para el año entrante. Cuántas salas nos van a abrir también, porque muchas de las salas en las que acostumbrábamos tocar no han estado funcionando durante todo este periodo. Así es que también estamos a la expectativa de ver si vamos a tener la posibilidad de hacer conciertos en ellas. Y por supuesto la idea, la mentalidad con que yo fundé este ensamble era crecer, básicamente. En primer lugar, ofrecerles un espacio a los músicos que están interesados en estos periodos para poder desenvolverse y también la posibilidad de hacer conciertos, de hacer carrera, de hacerse de un nombre, de hacer trabajos valiosos, de trabajar artísticamente, realmente no solamente de llegar a leer lo que está en el atril y vamos y toquemos y ya ese fue el concierto, ¿no? Sino de hacer un trabajo minucioso de interpretación y de técnica también. Es importantísimo el estudio. En nuestro grupo hemos promovido mucho la realización de cursos. Ahora que hemos estado confinados, hemos aprovechado muchísimo las herramientas informáticas y hemos hecho cursos con colegas de otros países que posiblemente en circunstancias normales no los hubiéramos podido traer a Costa Rica a darnos clases, pero como tenemos estas herramientas informáticas hemos podido entablar conexión con ellos a larga distancia. Entonces también mi intención es que el grupo nuestro sea un espacio de formación, un grupo de aprendizaje, porque como decíamos al inicio, en Costa Rica no tenemos un programa de formación en música antigua. Para estudiar música antigua hay que salir del país. Eso es catastrófico, porque indica que nuestro ambiente musical es sumamente reaccionario, nuestro ambiente
musical es ultraconservador, como decimos, es gente que está pegada a 10 óperas y a unos conciertos de temporada sinfónica que abarcan un periodo de menos de 150 años, cuando la historia de la música es mucho más amplia que eso. Entonces es La labor de fundamental, ustedes es muy importante en ese sentido, como formación de intérpretes, porque claro, claro, tampoco sirve que haya público si tampoco hay intérpretes, ¿no? por Así supuesto. que esto es muy importante. Bueno, yo quería agradecerte mucho y señalar Gracias, que Elena. en la página de Fundarte 2000 está las actividades de celebración del Día de la Música, donde está el concierto de ustedes, también hay un video de un luthier que explica cómo trabaja para la confección de instrumentos de cuerda. También hay un concierto también de música antigua por un vihuelista argentino. Todo eso se va a subir entonces también esta conversación dentro de 2 o 3 días, de modo que con esto cerramos nuestras actividades celebratorias del Día de la Música y bueno, esperemos que en algún otro momento, el año que viene, esperemos, o el siguiente, la presencialidad vuelva a ser una nota de los conciertos, de los encuentros. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, invitamos entonces a ver en la página Fundarte 2000 eh, el concierto al cual hicimos referencia, el segundo concierto, el otro también está subido es canal YouTube también, de modo Claro. que se busca canal YouTube Fundarte 2000 y allí están también el anterior. Y bueno, y esperemos que haya un tercero y un cuarto. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz Día de la Música para todos.